Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, los que estáis aquí, a quienes estáis viéndolo en directo. Gracias por atender la convocatoria de la Institución Libre de Enseñanza, también a quienes veáis esto posteriormente en la grabación y seré súper breve. Es la suerte de que probablemente una de las personas que mejor piensa la escuela, está pensando lo que pasa en la escuela en España, esté con nosotros hoy, es Toni Solanos, un gran amigo. Toni escribió el libro que vamos a presentar hoy, Aula o Jaula, que ya lo dice todo, hace un año más o menos, hace un año y pico, y bueno, pues tenemos la suerte de que hoy nos acompañe y podamos conversar sobre su libro. Nos van a acompañar Ana Hernández, jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés, y Javier Palazón, que dirige la revista Educación 3.0. A los dos, a Javier y a Ana, les doy unas especiales gracias porque prácticamente hace 2 días no sabían que iban a estar aquí. Yo sí lo sabía, pero ellos no lo sabían. Bueno, por unas circunstancias personales ha habido un inconveniente con la persona que tenía que conversar con Toni y tanto Ana y Javier, que habían leído el libro, yo lo sabía, y que son buenos amigos también de Toni, pues aceptaron estar aquí con nosotros y abrir esta conversación. Yo para que veáis un poco el libro, os recomiendo que si podéis lo leáis. Es un libro escrito desde la sinceridad, desde la autenticidad. Es un libro, yo creo que se lee muy bien porque Toni es capaz de hablar de cosas serias con mucho humor y con mucha, ¿no? y también con, ¿no?, seriedad y ligereza al mismo tiempo, casi parece Calvino. Es un libro escrito desde la experiencia, escrito, podríamos decir, desde el estómago, pero también con mucha cabeza. No deja ningún tema de los que podáis imaginar sin tratar, es decir, pasa por todos los temas que constantemente nos preocupan y de los que estamos hablando y que a veces nos generan más o menos incomodidad o más o menos polémica. Toni no rehúye ningún solo de los debates, pero lo hace con mucha maestría. Yo creo que bueno, él es un maestro y es un maestro también escribiendo, como comprobaréis si lo leéis. Cojo un párrafo cualquiera, ahí podríamos subrayar cientos, literalmente, de frases que nos dan mucho que pensar. Cojo una sencilla, ¿no? Y la cojo por el medio, así en res media, ¿no? Dice, es que el aula no es solo el aula. El aula es la suma de todos sus elementos, todos y cada uno de los alumnos y sus circunstancias, también las que los rodean fuera de ella. El espacio físico y sus limitaciones, la disponibilidad o no de los recursos educativos que se precisan en ella y el docente en su complejidad y en su relación con otros docentes y con la administración. Bueno, es una de las, insisto, muchísimas frases que podríamos destacar del libro, pero que da una idea del tono, da una idea de que no rehúye ningún tema, como decía, y da una idea también de cómo va abordando con aparente sencillez la complejidad que supone en estos momentos entrar a un aula y ser docente en una escuela. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Os dejo con ellos. Bueno, no sé si empezar yo, dando las gracias también a Carlos por la presentación, dando gracias a la Fundación Giner de los Ríos y a la Institución Libre de Enseñanza por invitarme aquí, y además en un sitio que para los que somos profes y encima los de lengua y literatura, como es mi caso, todavía más grande, ¿no? Quisiera recordar que el lunes y martes que viene es el 97 aniversario de ese acto fundacional de la generación del 27, con lo cual todo este momento es todavía más mítico para mí, ¿no? Gracias también a Javier y a Ana por el marrón de aterrizar aquí y por la sorpresa. Y bueno, no sé, ahora me preguntáis lo que queráis. Quizá el libro Aula o Jaula es de los últimos libros que se escriban sin el chat GPT, porque bueno, me pilló en la época que todavía no sabíamos manejar esta cosa, y ahora ya casi todos estamos trasteando con la inteligencia artificial. Quizá si hubiera salido un par de años más tarde, tendría más páginas y quizá un poco más de razón y menos corazón o menos estómago.
Pero bueno, ahí queda. Es verdad que he intentado tocar todos los palos y por lo menos la acogida está siendo buena y ahora pues lo que me queráis preguntar, aquí estoy para resolveros. Ana, ¿si quieres empezar tú? O... No, yo lo que quiero, bueno, daros las gracias, por supuesto, por estar hoy aquí, me hace mucha ilusión. Y yo lo que quiero también es agradecerte, vaya por delante, como profe, como tú, yo soy de dibujo, de la importante, ya sabes, ¿no?, de dibujo, como... bueno, pues quiero agradecerte por habernos dado la oportunidad de ponerle cara, ponerle palabras a todo ese sentir que tenemos muchos docentes. Es decir, pocas veces te ocurre que leyendo un libro entiendes que alguien parece que hubiera estado en tu cabeza y hubiera hecho el libro que refleja ese sin vivir diario que tenemos en las aulas a todos los niveles, ¿no? Y como bien decía Carlos, el no querer huir de ninguno de los debates, ¿no? O sea, que se habla con mucha tranquilidad y con mucha medida y con mucha mesura de cosas que son muy importantes, muy relevantes, pero no desde el punto de vista ni desde la crispación, ni de no, simplemente ahí están ahí, hay que abordarlas y en algún momento hay que mirarlas a los ojos, ¿no? Entonces, a mí me encanta hoy estar aquí porque de alguna forma quería darte las gracias públicamente por haber escrito el libro que todos hubiéramos querido escribir, porque narra tu día a día, que es muy parecido al mío y al de tantos docentes que todos los días luchamos contra tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco de darte la enhorabuena por haberle puesto pues esas palabras a lo que somos tantos que nos sentimos como te sientes tú. Pues yo quería decir que yo no soy docente, solo soy yo, ¿no? Yo soy periodista. Y bueno, y yo siempre he dicho que cuando leí este libro cuando lo lanzó, tuve la oportunidad de leerlo a poquito tiempo de lanzarlo, y siempre digo que es lo primero que pensé, digo, este es el libro que cualquier persona en España quiera saber de educación, quiera saber cómo está la educación en la actualidad, y no solo docentes, yo creo que también familias, por supuesto. Es un libro que cualquier persona interesada por la educación y cómo está la educación ahora debería leer. Lo digo además con total honestidad, porque es un libro que, lo ha dicho Carlos, lo ha dicho tú, Ana, ahora, es un libro que no te dejas nada. De hecho, una pregunta que te puedo hacer es, no puede haber segunda parte de este libro, porque es que está todo aquí, o sea, es decir, no sé qué más puede, no sé, has dicho lo de ChatGPT, quiero pensar, lo leí hace unos meses, que en ese momento todavía no hay nada de inteligencia artificial en este libro. Habla de los portátiles, los dispositivos que llegan a las aulas, pero no habla de inteligencia artificial, que precisamente ahora es como la gran tecnología que está en boca de todos, ¿no? Así que es un libro que cubre, digamos, todo, ¿no? Y si quieres podemos hablar de ciertos temas que también podemos comentarlos, pero que es un libro que de verdad que os recomiendo que leáis porque, no sé, te hace una visión global de toda la problemática de la educación y no dejas nada sin responder, ¿no? Bien, me alegro porque es un poco la intención, alguna vez me han preguntado la intención, ¿no? Y para quién iba dirigido. Yo creo, bueno, como ha dicho Ana, ¿no? Los que estamos en el aula día a día no les he descubierto nada, yo lo sé, porque es algo que creo que compartimos mucho. Quizá poner palabras a algo que todos compartimos, pero sí que creo que es conveniente, por un lado, que quede ahí, ¿no? porque vivimos tan inmersos en esa realidad que a veces no nos damos cuenta de que damos por normal cosas que a veces no son normales, ¿no? Y luego de cara también a tu gremio, ¿no? A periodistas, a las familias, claro. y a la gente que en realidad, bueno, igual está interesada en la educación solo el periodo en el que sus hijos o hijas pasan por el sistema y luego ya se despreocupan, pero es un tiempo bastante largo, si lo piensas, por mínimo 10 años o más, pasan nuestros hijos en los centros educativos. Y realmente cuando hablas con las familias hay un desconocimiento total, ¿no? de cómo funciona por dentro un instituto, cómo funciona por dentro una escuela. Y como en mi periodo ahora como director, a veces las quejas o las reclamaciones de las familias vienen derivadas precisamente de no saber cómo funciona el sistema educativo por dentro. Y si me apuras, lo que se sabe muchas veces del sistema educativo es todo negativo. Sí. Me explico, una pregunta así que he pensado hacerte, es que no sé si estás de acuerdo, que hay como cierta tendencia en los medios generalistas, nuestro medio es un medio especializado en educación y intentamos no hacerlo, creo que no lo hacemos, los medios generalistas interesan mucho por la noticia mala. Es decir, cuando hay buenas noticias prácticamente no salen o no se publican, parece que a los medios generalistas no les interesan las buenas prácticas educativas en el aula, no les interesan las buenas noticias, pero sí les interesan las malas noticias. Cuando PISA sale y nos destroza, eso ya es la leche. Abre telediarios, ¿no? Pues quería preguntarte precisamente, creo que haces mención aquí en tu libro, sobre ese interés a que la educación sea
un tema de debate, sea un tema importante, cuando es negativo, cuando es positivo no. Sí, sí, es esa, creo que lo comentó, la visión apocalíptica, ¿no? Sí, o sea, todo todo mal, el todo mal. Claro, el todo mal es la conversación cuando nos tomamos una caña en el bar o un café por las mañanas, ¿no? Te pones a charlar de todo lo que va mal y de todo lo que arreglarías, ¿no? La política, la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda, todo eso. Tú sabes que te tomas un café o una cerveza con 3 o 4 amigos y lo arreglas en un momento. Y si te tomas 2, arreglas ya no a nivel local, sino a nivel nacional. Y si te tomas 3, una nueva ley educativa de paso. A nivel mundial. Entonces, esa visión apocalíptica está ahí y es verdad, los medios de comunicación, porque tienen que vender en el fondo, pues vende más una mala noticia que una buena, ¿vale? Eso lo sabemos. Tú fíjate, creo que nos conocemos precisamente de la época cuando empezamos nosotros con los blogs y con las buenas prácticas y todo esto. Eso surge de una cuestión muy personal. Yo cuando empiezo a trabajar en la escuela pública me toca en un instituto que tenía muy mala fama, que tú buscabas en mi instituto, en la internet aquella de hace 17 años, y solo salían noticias malas de ese instituto, porque por ejemplo, un barrio marginal, no sé qué, no sé cuánto, no habían construido el instituto, era todo noticias malas. Claro, tú imagínate, el profe que quiere ir a ese instituto lo busca y ve las noticias y dice, yo ahí no voy me busco otro instituto. Pero tú piensas las familias que llevan ahí a sus hijos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? No, qué horror, me voy de ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé a trabajar ahí, yo vi que se hacían muchas cosas interesantes, que no era la visión esa que daban los medios de ese instituto. Y es cuando empecé, pues creé el blog, empezamos a compartir experiencias educativas, buenas prácticas, etcétera, etcétera, y dices, eso hay que contrarrestar, o sea, hay que dar buenas noticias de lo que ocurre en las aulas a diario, que ocurren 1000 millones de cosas maravillosas, de experiencia de aprendizaje, de situaciones en las que nos lo pasamos bien y aprendemos un montón, y que eso también tiene que estar en los medios de comunicación, que no todo mal. Y el día que pasa una cosa mal, decir, sí, mira, bueno, ha pasado esto, es verdad, nos ha pasado esto, nos podemos equivocar, podemos meter la pata, pero oye, hemos estado muchos años haciendo cosas bien, un poquito de, por favor, ¿no? Un poquito de piedad. Entonces, creo que es propio el ser humano, y más ahora con las redes sociales. Claro, eso te iba a decir, con la tecnología, que parece que todo... Es más fácil compartir lo malo que lo bueno. Toda la tecnología es mala. Para lo bueno tienes que trabajar, para lo malo, solo con mirar al lado tienes algo malo que decir de él. Sí, es que con respecto a ese tema, la tecnología, tú bien sabes, la tecnología pues tiene sus... Tú lo decías muy bien en tu libro, sus inconvenientes y tal, pero está ahí. Hay una cosa que cuando te entrevistamos, nosotros la entrevistamos en número 53 de Educación 3.0, fue una entrevista muy extensa, y recuerdo una frase tuya que decías que se me quedó muy grabada, es decir, el querer, este movimiento que existe, ¿no?, de querer desterrar la tecnología de las aulas, de que ecología libros de pantallas y tal. Bueno, no vamos a entrar, es un debate en sí mismo, ¿no? Pero recuerdo que Tony me decía, oye, pero es que si los centros educativos no enseñamos la tecnología, ¿quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los chavales lo hacen por su cuenta? ¿Van a aprender las redes sociales por su cuenta? Quiero decir que hay, a lo que voy, que hay debates interesados en decir la tecnología es mala. Bueno, pues la tecnología está ahí. Habrá que enseñar a utilizarla, ¿no? Entonces, como que todo es malo, que los chavales... Y ponen el ejemplo de Steve Jobs y de la gente del garaje, no sé qué, el garaje famoso, que precisamente no tienen ningún problema con las tecnologías, porque en su casa tienen todo tipo de educación tecnológica, pero ¿y los que no la tienen? ¿Quién se la va a dar? Claro, es que ese es el tema, ¿no? Y bueno, hay muchos temas. También hay otro tema de negativo que dice, no, los chavales de ahora no leen, que es el mantra que existe, ¿no? Ahora no leen ya, están todo el día con las redes sociales y tal. Pues los datos no lo corroboran. Y sin embargo, hombre, por supuesto que tenemos problemas de redes sociales, que problemas de horas delante de redes de TikTok y tal, existe, o sea, eso es obvio. Pero no sé si opinas tú que, como profe de lengua, que hay una generación actual, sobre todo de los 14 a los 19, 18 años, luego ya pierde la cosa, que son lectores de la leche. Sí. Claro. Y eso no se lee, o sea, eso no vende. Vende que los chavales están todo el día con redes sociales. No vende. Yo no he observado que haya habido en los años que llevo dando clases que haya habido una bajada del ritmo de lectura. O sea, los adolescentes que antes leían, ahora siguen leyendo, los que antes no leían, ahora no leen. O sea, siempre hay un porcentaje de chavales que no leen, pero bueno. ¿Y adultos? ¿Y acaso todos los adultos leen? Ahora ha salido el informe PISA de adultos, ¿no? El PISA de adultos, claro. Nos hemos llevado la gran sorpresa que
que igual no estamos para dar lecciones de lectura, ni de matemáticas, ni de nada. Igual los adultos deberíamos empezar a aprender a interpretar una estadística, por ejemplo. Claro. Pues sí, a mí me gusta mucho cómo enfocas esto en tu libro Ana, te cedo la palabra, que yo me enrollo mucho. No, tranquilo. Que me gusta mucho porque haces una visión muy interesante, ¿no? El tema de tecnología, por ejemplo, que es un tema que me interesa mucho como periodista, y es decir, la tecnología está ahí, hay que usarla, y no se puede decir que antes sin tecnología se estudiaba más, antes se memorizaba más y ahora se memoriza menos. Es decir, no, que los tiempos han cambiado, ¿no? Es curioso porque también hay una cosa, que parece que si hay que hablar mal de los jóvenes, o sea, porque si hablas bien de los jóvenes es como si estuvieras hablando mal de los adultos. O sea, no sé si un profe habla bien de sus alumnos, hay dentro del gremio de docentes quien está entendiendo que está hablando mal de sus profesores. No sé por qué transposición, no sé si se me entiende, ¿no? Decir que, claro, porque como lo tradicional es decir que no tienen interés, que no aprenden nada, que no saben leer, escribir, no sé qué, no sé cuánto. Si tú dices, no, oye, pues yo no veo eso. Ya te estás metiendo con el gremio de docentes. Sí, hay un discurso muy apocalíptico, yo lo veo mucho. No tiene nada que ver. Muy apocalíptico, o sea, de que... Y está esa responsabilidad ahí, perdona, si no sabes leer, escribir ni nada, a ti te pagan porque aprendan todas esas cosas. Igual deberíamos pensar un poquito la responsabilidad que tenemos en eso, ¿no? Claro. Sí, además no solamente es que sea un discurso apocalíptico, sino además hay que ver qué intereses hay detrás de que ese sea el discurso y que luego además no es verdad. O sea, es decir, ¿no? Hay un interés por elevar a verdad algo que no lo reflejan en los datos, ¿no? El titular que decía antes de prensa. Claro, es que no es cierto. Y además ese tipo de titulares siempre salen en lugares en los que nunca nadie asomó la cabeza por un centro educativo. Entonces, decir, bueno, pues vaya tela, ¿no? Si tan siquiera, ¿no? Como decía Tony, tú puedes ver un centro que va fatal o que a priori las reseñas o las críticas enormes, pero hablar de un centro en general así mal, todo mal, de verdad que sí. Hablar mal de la política de un país completo, de verdad que sí, todo así. No, es decir, son conversaciones de taberna que están muy bien para lo que están, pero que faltan a la verdad y luego además dejan, a mi juicio, muy entredicho tu experiencia, o sea, no sé, tu profesionalidad hablando del todo mal. Si realmente eres un profesional de esto, puedes decir, no, esto está mal, hoy está mal. Yo trabajo en un centro educativo, somos 1.400 alumnos. ¿Que hay cosas que salen mal? Pues claro, todos los días. Pero será porque se hacen. Si no se hicieran, entonces ahí sí que es apocalíptico. Pero es que se están haciendo. Entonces, ¿algunas salen mal? Claro. Pero ¿y cuántas salen bien? Entonces también yo creo que habría que reivindicarnos en nuestra profesión de mira, bastante hacemos con lo que podemos y con lo que nos dan y con lo que tenemos. Es decir, muchas veces dices, asómate y tú mira lo que hacemos con lo que tenemos. O sea, tecnología, ¿qué tecnología crees que tenemos en un centro educativo? ¿Adheres que llevamos los Mac debajo del brazo? No, en un centro educativo, yo no sé en otros de otra titularidad, pero los míos que es público... Me has tocado el tema. O sea. Es decir, claro, es que no, es que, no sé qué, ahora pantallas sí, ahora pantallas no, es que la educación en tecnología, perdona, hacemos lo que podemos con run, van a ratos, se cuelgan, es decir, a ver si creéis que estamos en el top 3.0, no estamos con lo que podemos, entonces, y con estos bueyes hay que arar, es decir, lo que tenemos, y bastante hacemos para la situación que tenemos. Y no es verdad que no es hablar desde la... Muchas veces sí un poco desde el enfado, porque yo también creo que... Yo tampoco hablo mal de cómo está el comercio internacional últimamente, qué horror, los ingenieros, habría que hacerlo, cómo está la arquitectura últimamente. Pero todo el mundo se siente en disposición de hablar mal de la educación porque sí, porque parece que tenemos como cuota libre, ¿no? Para hablar de... Y es verdad que, claro, nuestra experiencia como estudiantes en su momento, nuestra experiencia como docentes ahora, o de familiares de, es decir, parece que, bueno, criticas todo mal. Entonces creo que es un sesgo, pero creo que es un sesgo intencionado, además. Y eso me da todavía más rabia, ¿no? Porque, ¿qué es intencionado, dices? Claro, sí, siempre supuesto. Hay intereses... una mala noticia vende. Claro, y además, vende sobre todo, los titulares siempre suelen ser centros de titularidad, ¿cuál? Pública, ¿no? Pues ya está, y lo tiene la respuesta. La misma pregunta está la respuesta. No se habla de la educación mal en todos los sitios, sino los que salimos o salen a veces diciendo aquí todo mal, tiene muy claro. Entonces, es un poco esa sensación. Sí, bueno, ahora el echarle la culpa de todo a la tecnología es claro, tan entonces fácil es el recurso porque, sencillo. bueno, pues sí, ¿no? El uso de los móviles, el uso de las pantallas, no sé, bueno, yo debo decir que hace un mes nos han dado de alta la wifi oficial. Quiero decir que nosotros llevamos 18 años sin wifi oficial en el centro. Pues tienes porque el de informática ha montado una antena, no sé qué, no sé cuánto. Este verano han montado las pantallas digitales. Hasta ahora teníamos proyectores que compraba el centro
en las aulas y los ordenadores que iban con esos proyectores son los que se retiraban de las aulas de informática para ponerlos en las aulas. Quiero decir que yo sé que esto no es en todas las comunidades iguales. Yo sé que en Cataluña están pidiendo la vuelta a los libros de texto, que bueno, pues si quieren en mi centro ahí, para aburrir libros de texto, se pueden llevar a toneladas. De hecho, vamos tirando cada 4 o 5 años, tiramos toneladas de libros de texto a la basura, porque como hay que cambiarlo, pues bueno, bien, pero no engañemos, o sea, el problema de la educación no son las pantallas. Claro que no. No son las pantallas, el problema de la educación son muchos problemas en muchos factores, en muchos ámbitos, que un poco el repaso que hace el libro es ahí, pues en la formación inicial, el acceso a la función pública, los mecanismos de control, la inspección educativa, la relación con las familias, la dimensión de los centros, la ratio, que es uno de los grandes problemas, sigue siendo uno de los grandes problemas. Creo que ratio se repite en el libro como... Claro, se repite muchísimo, pero es que fíjate, cuando hablas de que hay que cambiar las metodologías, que hay que introducir las competencias, que hay que trabajar de otra manera, y la respuesta de los que no quieren hacer esos tipos de cambios es: lo primero, la ratio. Sí, con las ratios actuales es imposible hacer la mitad de cosas que son necesarias. Pero es que bajando la ratio, solo bajando la ratio, no vamos a cambiar gran cosa. Solo bajando la ratio, los grandes problemas de que si hay alumnos disruptivos, que hay alumnos que no atienden, que si hay alumnos que no sé qué, eso da igual que tengas 30 que tengas 15. O sea, esos problemas no los vas a solucionar bajando la ratio. Tendrás que cambiar otras cosas. Entonces, la ratio hay que bajarla, sí, pero además hay que hacer otro tipo de intervenciones, eso es evidente, y creo que los intentos por cambiar están ahí, se van cambiando leyes para que eso se lleve a cabo y las leyes pasan, pero las prácticas permanecen, y no sé si algún día veremos... O sea, porque ahora lo bueno es echarle la culpa a las competencias y a la LOMLOE y no sé cuánto. Bueno, yo creo que cualquiera que estemos por aquí en las aulas reales habremos visto que los cambios que ha introducido la LOMLOE o la LOMCE son cero en la práctica docente, lo digo abiertamente. Yo no sé si alguien ha visto algún cambio, yo sigo viendo lo mismo, profesores que explican, que mandan deberes y que luego los corrigen para toda la clase y luego hay un examen sobre eso. Eso es la práctica mayoritaria en todas las aulas, lo que yo veo. Yo no veo trabajos cooperativos a tutiplén, ni veo evaluación competencial. No, lo siento, no lo veo. Y estoy en un centro que tiene la marca de que somos muy de proyectos y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues no quiero pensar en los que no llevan la marca, el cambio, el giro copernicano que han hecho, que será cero. Los cambios de 360 grados que hablan a veces, ¿no? Sí, por sacar un tema que creo que puede interesar. Decías antes, Tony, decía lo del cambio que hay, ciertos colegios quieren volver al libro de texto. Tú en tu libro mencionas mucho la importancia de la metodología, las nuevas metodologías activas, que son las que sitúan al alumnado como protagonista de su aprendizaje, ¿no? Yo creo que dices por una frase que si el alumnado no es el protagonista, ¿quién es? El maestro, ¿no? El docente, ¿no? Y es un poco las nuevas metodologías propugnan eso, la vuelta al alumnado como protagonista de su aprendizaje, trabajo por proyectos que hacías tu mención. Mis hijos también están en un centro en Málaga de trabajo por proyectos, el Cartima, que es un centro también pionero en trabajar por proyectos. Es decir, son metodologías que, bueno, que están ahí, que creo que dan sus frutos, pero tú bien sabes, si no vamos hacia eso, en estas entrevistas que salen a veces en los medios generalistas, que digo yo que son ¿a dónde tenemos que ir? Hacia volver a un aprendizaje memorístico, a un aprendizaje de la sangre con la letra con sangre entra. Es decir, es que, no sé, parece como que hay un cierto interés a que haya un retroceso o que vayamos, o sea, con el tema que la tecnología tal, con el tema que las leyes tal, o sea, se mete todo en un batiburrillo, en una costelera y dice, no, volvamos al lenguaje memorístico, volvamos al profesor con su clase magistral y todos estos avances pasarían a un segundo plano, ¿no? Es un poco, ¿tú crees que hay una cierta involución, se pretende una cierta involución? Yo creo que se pretende una cierta involución, pero en algún momento alguien tiene que caer del burro. Es que estábamos hablando de la inteligencia artificial. Es que, no sé, yo pienso que hoy en día quien manda deberes para casa no es consciente de que hay inteligencia artificial.
No, en serio, o sea, porque antes la inteligencia artificial era la inteligencia familiar, o sea, los padres que estaban en casa haciendo los deberes, pero ahora llega, ya no te hace falta, llega pues tal ejercicio, ChatGPT, pim pam, y te lo pongo ahí. Realmente es a eso a lo que vamos, y ¿cómo qué vamos a controlar al final? ¿Un examen de que sabes hacer esas cosas, que realmente ya has demostrado que no valen para nada porque las máquinas las hacen mejor que tú? No sé, no sé hacia dónde se pretende ir. Si se pretende ir a un modelo en el que va a haber explicaciones más o menos magistrales, no lo voy a llamar magistrales porque no, se llama magistral a cualquier cosa, pero bueno, pero es el nombre. A las explicaciones esas para toda la clase, que por supuesto obvian toda la diversidad que puedas tener, esa explicación general para toda la clase, con una serie de ejercicios que luego va a haber un examen, ¿eso realmente en la vida real va a valer para algo? Cuando sabemos que en cuanto salen del instituto, de las universidades, lo que están pidiendo empresas, centros de investigación, es trabajar en equipo, saber utilizar las tecnologías, ya se está empleando la inteligencia artificial para todo, en todos los campos, y nosotros lo que estamos haciendo es justamente prohibiendo y restringiendo su uso. No lo sé. O sea, los análisis sintácticos van a tener algún sentido en el futuro. ¿Hacer una raíz cuadrada a mano va a tener sentido en el futuro? No lo sé, yo creo que ciertas cosas no van a tener... O saber de memoria... Claro, o almacenar esos conocimientos de memoria que no se piden, pero que luego tú coges cualquier examen que se queda por ahí en la fotocopiadora y dices, sí que se piden estas cosas todavía. No, es claro que se piden, claro que se piden. ¿Vale? No lo sé, yo creo que igual que hay cosas de la Edad Media que las estudiamos como resto de la Edad Media, habrá algún momento en que alguien dirá, mira, fíjate, en el siglo XXI había todavía gente enseñando esto en las aulas. Quiero pensar, no sé. No, pero lo que pasa, ¿sabes?, es que hay un problema como de deseo de mantenernos en lo inamovible, es decir, que el mundo avanza y hay una forma de intención de que lo que ocurre en la escuela siga como siempre, porque como ha funcionado siempre, aquello dice, valor, es un si valor se ha hecho seguro. Siempre, pues esto como un valor es una cosa así como muy santo grial, de que aquí entonces las pantallas, pues como decían, ¿no? Si no es en la escuela donde se les va a ayudar o se les va a enseñar a cómo utilizar la tecnología y educarles en eso, ¿dónde va a ser? O sea, ¿en qué momento de su vida van a tener alguien que les diga, ahora vamos a estudiar y vamos a aprender cómo hacer un uso crítico, a lo mejor también de la tecnología, o un uso, bueno, pues dejar de hacer la raíz cuadrada a mano, si nos lo pueden hacer? Es decir, si hay un asistente que te lo hace en 2 minutos, ¿qué necesidad tienes tú? Entonces, esto no tiene nada que ver con conocimientos fuera, y ahora, ¿no?, a los que hacemos algo un poco que tiene más que ver con esa forma de esa educación crítica, y a los alumnos les dejamos problemas muy gordos por resolver, ¿eh? O sea, te dejamos una generación muy compleja con cosas muy grandes que no hemos sabido o tal vez no hemos querido solucionar, y parece que les abocamos a, bueno, ahora la interpretación que hagáis de eso que hay ahí fuera es ajeno completamente a lo que ocurre dentro, porque además, como bien decía Tony, ¿no?, en los centros educativos tenemos rejas para que no huyan, de manera que ya te puedes imaginar lo que hay dentro, ¿no? Dolor y sufrimiento. Claro, entonces hay como un deseo de que lo que ocurre dentro sea ajeno a lo que ocurre fuera, porque nos tenemos que mantener en lo inmaculado, hay que mantenerse en lo... Fíjate historias, como decía Tony, si fuera te están pidiendo que tengas una capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo y tal, ¿en qué momento a ti como estudiante te lo enseñan? Y a nosotros como docentes, ¿cuándo nos enseñan a enseñarles eso? Porque en el trabajo de equipo, nuestra profesión no es concretamente un ejemplo de profesión que sepa trabajar en equipo, ¿no? Entonces, un docente con 30 alumnos enseñando a trabajar en equipo, pues igual está un poco mal mirado, es un poco incoherente, ¿no? Igual tiene que verte trabajar en equipo a ti. O sea, es decir, que estamos constantemente en la incoherencia, en la ambivalencia constante, entonces, pero si sale algo mal, lo hemos hecho mal nosotros, no es que para la menor Pero tú duda. fíjate, ¿no? Además, la crítica siempre, no, es que claro, los tenemos que preparar para la sociedad, Sí. en el cumplimiento de normas, ¿no? Pero dices, tú dime, fuera de la escuela, ¿en qué empresa está la gente de uno en uno, todos en silencio? No lo sé, igual en Sí, en Fabre, no quiero pensar, en Asia los que están
pobres ahí Sí, cosiendo balones de fútbol. Claro, que estás haciendo trabajo cooperativo y te dice un lo compañero, normal. es que aquí se nota que aquí hay mucho ruido. Pues se están hablando, tendrán que ponerse de acuerdo, decir en qué empresa están en silencio, pues tendrán que hablar, tendrán que... Y no será a lo mejor nuestra función Pero educarles, escucha, ayudar, ¿no? cuando dices, no, pero yo, por ejemplo, leemos el libro en clase, qué pérdida de tiempo. Pues sí. Dices, bueno, pues cuando estamos leyendo el libro en clase están todos en silencio. O sea, pero ese silencio de lectura silenciosa en clase es una pérdida de tiempo. Porque Claro, y parece si que el trabajan- único tiempo aprovechado es el silencio mientras el profesor habla. Claro. O sea, si el profesor no está hablando, tampoco Y si hace importa cosas que de haya carácter así cooperativo, las familias te dicen, oiga, es que eso no es de clase, clase es otra cosa. Entonces dices, ¿entonces en qué quedamos? Hemos venido a sufrir. Hemos venido a sufrir. Y ya está. Entonces, ¿verdad? Entonces al final no sabes bien a quién te debes al alumno, te debes a la familia, te debes a la sociedad que te pide, ahora libros sí, ahora no libros, no, que ahora no libros. Que entonces ellos se deben pensar que estamos todo el rato yendo y viniendo. Entonces, como dice Tony, las cosas no están cambiando tanto, es decir, cuando miras hacia adentro te das cuenta de que no hay un cambio tan abismal y que tampoco es verdad eso de magistral rotundamente sí, colaborativo rotundamente no, ni al revés. Es decir, ¿por qué decir que no algo que funciona? Habrá docentes que hagan una clase, digamos, magistrales o que tengan un discurso y que sea interesante, pero bueno. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero bueno, pero no quiero pensar 1 hora o 2 horas de, por muy espléndido que sea ese docente. Pero tengo compañeros no hay que pueden estar soporten, 1 ¿no? hora hablando y da gusto escucharlos, ¿eh? Sí, sí. O sea, es decir, ¿y por qué no? Ya eso no porque sí. Y al otro sí rotundo, es decir, no tiene por qué desterrarse nada. Si funciona, funciona, ¿y por qué no? Entonces, ¿y por qué no tener un rato de escucha o de estar escuchando a un profesor hablando durante una hora? Bien, lo que no puede ser es que en función de lo que fuera se decida que tenemos que hacer, hagamos, porque eso al final... Ya. Y si luego las cosas no salen bien, pues ¿no? Entonces, Pues hemos creado un modelo de escuela, que es en el que, lo que has dicho tú, ¿no? En el que todos pensamos que lo que hay que hacer es eso, y ese todos incluye a las familias, por ejemplo. ¿no? Claro. Comunidad de aprendizaje, cuanto rompes un poquito esa dinámica, ¿no? ¿Cómo que no va a haber libro de texto? ¿Y yo cómo voy a saber por dónde vas? ¿No? ¿Por dónde va mi niño en clase si no tiene libro de texto? ¿no? Entonces hay que hacer también pedagogía con las familias para que entiendan que se puede trabajar de otra manera. ¿no? Pero bueno, yo no hablo de primaria porque no estoy en primaria, pero yo sé las presiones que a veces hay cuando no hay un libro, ¿no? Y estos movimientos que están surgiendo ahora de volver al libro de texto, porque es una manera de cuadricular, ¿no? De cuadricular y de saber por dónde voy y además de medir el desempeño del docente en función de hasta dónde ha llegado el libro, que es algo como, fíjate, hemos comprado el libro y solo ha llegado a la mitad. O sea, como, deberían pagarle la mitad del sueldo. ¿no? De hecho, creo que lo mencionas, en tu libro mencionas mucho ese tema que a mí me gustó mucho, que es, tú abogas por la vuelta, me parece precioso, además en las conclusiones, a la vuelta a la educación lenta. A mí me encanta el concepto, la lentitud a mí es que me encanta, son temas que me fascinan. Porque hablas de hecho que vivimos en una sociedad apresurada en general, y en el caso de los centros educativos, que la necesidad de acabar el temario, yo conozco, lógicamente por mi profesión, muchísimos docentes, y os pasáis el año muchas veces asfixiados porque tenéis que acabar el temario, ¿no? Entonces, que a lo mejor no es necesario acabar el temario, lo que aprendan los chavales... De lengua y literatura, ¿tú sabes las veces que damos la vuelta al sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, sujeto, predicado? O sea, en tercero de primaria, en cuarto de primaria, en quinto de primaria, en sexto de primaria, en primero de la ESO, segundo de la ESO, o sea, le damos vueltas a eso que llega ya a un punto, yo creo que filtran, o sea, como cuando filtras en redes sociales determinadas palabras, que yo creo que en el cerebro adolescente tienen un filtro y dicen, ya empieza otra vez el rollo este de sujeto, predicado y tal, desconecto y ya, cuando vea que cambia el tono, me conecto otra vez. O hay temas como, me acuerdo Nazaret Castellano decía en una conferencia que decía en Simo Educación, que decía que no, ¿cuántas veces se estudia el aparato digestivo? El aparato digestivo, ¿cuántas veces se estudia? O sea, porque es que, vamos, que hay temas que se repiten constantemente y realmente no... A lo mejor habría que... El del aparato digestivo aún lo vomitas luego en el examen y bien, quiero decir que... Sí, pero claro, al final, claro, unos temarios tan brutales, claro. Y luego, si me permite, otro tema que me gusta mucho de tu libro es el tema, tú abogas, hemos dicho la lentitud, lo digo un poco por si no para animaros a que lo leáis, ¿no? El tema de la lentitud es que me encanta, y un tema que me gusta mucho, que mencionas en repetidas ocasiones, es el tema de la inclusión. Creo que, no sé si dices tú o te lo apropio, que bueno, una escuela si no es inclusiva no sirve. De la lentitud, fíjate, porque poner ejemplos, ¿no? O sea, la lentitud, yo comentaba alguna vez en redes que, por ejemplo, cuando abordamos la noticia, ¿no? La noticia como género textual,
Tú vas a un libro de texto de segundo de la ESO y la noticia ocupa una página de las 200 y pico páginas que tiene ese libro. O sea, por troceo deberías dedicar en clase 5 minutos, 10 minutos, que muchas veces lo que se hace. Noticia, tipo de texto periodístico tal, tiene estas características, las 6 W, no sé qué, no sé cuánto más. Ya está. Esto lo preguntan en el examen, características de la noticia. Tal. La pedagogía lenta es leer noticias en clase, analizarlas, escribir tu propia noticia, buscar noticias del exterior, escribirla, compartirla con los compañeros. Eso requiere, pues, puede requerir 3 semanas, 4, las que haga falta. Y luego si entras con las fake news ya ni te cuento. Decir, por eso, es una buena base para luego eso igual te llevaría perfectamente un mes. Claro, si tú dedicas un mes a eso, del resto del libro de texto te tienes que saltar la mitad. Pero, ¿qué vale la pena? ¿Que se aprendan esa definición de la noticia y la suelten en un examen y ya no vuelvan a saber nada más? ¿O que realmente cuando sean adultos o en su juventud sepan identificar una noticia, identificar si hay elementos que no son informativos, que son de opinión, etcétera, etcétera? Pues yo creo que vale la pena dedicar tiempo a eso y no a lo otro, ¿vale? Y en cuanto a lo de la inclusión, es que claro, es que una escuela que no sea inclusiva, hoy comentaba, o sea, es que es como tú llevas a tus padres a una residencia para mayores y a los 2 días te llama y dice, no, que tu padre se está portando mal, lo voy a echar. O sea, perdona, o sea, yo tengo a mi padre que es una residencia de mayores, porque os dedicáis a esto, ¿no? ¿Cómo que se está portando mal? No, guau, es que me alborota a los otros, no sé qué, tal, llévatelo. 3 días, te lo llevas 3 días, pero cuando vuelva que se porte mejor, si no te lo echo un mes. O sea, pues eso está pasando en la escuela pública. Sí. Eso está pasando en la escuela pública con menores, porque no hablamos de adultos. Igual que cuando hablamos de personas mayores, sabemos que las personas mayores tienen unas características en las que igual ya su voluntad no está del todo bien, o lo que sea. Los menores, por definición, son menores, claro, a todos los efectos. Y si hacen ese tipo de cosas, que es verdad, que a veces pueden estropear la convivencia, digamos, pues bueno, pues tendremos que tener medios y recursos para atenderlos. Lo que no puede ser es, este no, que se porta mal, que se vaya, este no, este tiene un trastorno de no sé qué, del lenguaje, ya no puedo dar la clase para todos, tengo que dar una clase para él específica. El otro es disléxico, a hacer los exámenes más grandes, joder, el otro no sé. Y ya empieza a haber problemas con todos y de los 30 que tienes en clase te sobra la mitad. Y entonces dices, a ver si me bajan la ratio, pero me bajan la ratio de estos, no que me la bajen de los otros, de estos que me dejen a estos y los otros se lo lleven a otro sitio. Pues eso no es escuela pública, o al menos la idea que yo tengo de escuela pública. Pero se puede hacer frente a esa dificultad sin recursos, porque ese es el siguiente Sin paso. Recursos no, se está haciendo mal, porque claro, no tenemos recursos. Ese es el quid de la cuestión. Pero los recursos habrá que pelearlos y habrá que lucharlos y habrá que ver quienes administran la escuela pública que lo hagan bien y que de verdad administren esos recursos para que nos lleguen a todos, ¿vale? Porque yo entiendo que tiene que haber esos recursos para todos. Y luego no confundir también lo que es una lucha laboral, o sea, tus derechos como profesor tampoco tienen que ser conculcados, o sea, no tienes por qué soportar ni insultos ni agresiones, eso para nada estoy defendiendo eso, pero eso es una lucha profesional tuya por tus condiciones de trabajo, pero tu lucha por tus condiciones de trabajo no puede pasar porque digas, este no tiene derecho a estar aquí, eso también tiene que quedar claro, ¿no? Pero puede ser tu hijo. Sin duda. Sí, pero si hay mucho está feo reconocerlo, yo creo, pero sí que existe todavía una conciencia, a mi juicio, bastante desagradable de que muchas personas consideran que no todo el mundo debería estar en la escuela. O sea, esa sensación como de, bueno, algún profesor incluso en las frases aparentemente más inocuas dicen cosas y con total libertad, bueno, yo me voy a dar mi clase y que se entera y el que no, perdona, o sea, es decir, eso, además de que es muy poco profesional, es que es ilegal. ¿Sigue pasando eso? Claro, entonces, entonces esa es la sensación, entonces, y claro, y la escuela es inclusiva o no será, es decir, que necesitamos recursos, claro que necesitamos, que esa ausencia de recursos produce
en los equipos directivos y los docentes un hartazgo y un hastío que pesa con el paso de los años? Claro. Pero yo creo que no existe esa conciencia de que en los centros pasa lo que pasa. Se prefiere pasar de puntillas, porque, bueno, porque, como decías tú, es como ir a un hospital y decir, bueno, yo voy a atender a los enfermos que tienen un nivel de gravedad hasta aquí. A partir de las apendicitis no se atiende a nadie, porque es que eso cuesta... Oiga, perdone, es un servicio público, no sé hasta qué momento se nos hemos despistado. Es que se nos olvida que somos un servicio público claro, y que encima atendemos a menores, que es claro, algo que se olvida. Y hay una tendencia también a equiparar. No es que, claro, porque has insultado a los niños, no es que me han insultado ellos primero, perdona. No, ¿quién tiene que hacer de adulto en esto? Tú eres el adulto, sí, hay veces que y eres el profesional, no puedes decir y dices, madre que ellos mía, me han insultado primero. Efectivamente, yo a este no me lo subo más a clase, yo no le quiero en clase, yo a este le dejas ahí contigo, como ya estará con el niño, pues si quieres estar en clase, tú que se siente contigo y yo por lo menos 15 días en mi... No puedes hacer eso, es decir, ¿en qué momento te has pensado que eso se puede hacer? Y si no lo haces, el jefe de estudios ya le vale, a la jefe de estudio, que encima te ha dicho que perdones, que te lo subas a clase y que ya te apañan a decir, o el disléxico, no, me voy a poner yo a hacer informes ahora, bueno, pues si me tengo que hacer informes para este, a ver la letra, fíjate ahora, la letra del Comic Sans, ahora para este, ahora uno con la letra Arial, este con Comic Sans más grande, ahora tengo que darle 10 minutos, perdona, tiene derecho, y como tiene derecho no hay nada que decir, es que ahí termina la conversación, no, entonces, y es verdad que siglo XXI, 2024, cuando escuchas en jefatura esas cosas, a mí me produce pues esa sensación de no sé, el avance que dicen que no sé hacia dónde, porque cada vez me parece como más, la tendencia es a expulsar, lo que te molesta es expulsar, lo que te da trabajo es expulsar. Sí, entonces claro, ir a una clase y explicar durante una hora y el que lo coja bien, el que no, pues cuidado, ¿no? Porque además hay veces que no es solamente que el alumno tenga dificultades para comprender lo que dices, que hay veces, sino hay veces que los problemas socioemocionales, socioafectivos, y desde el COVID lo estamos viendo, hay veces que los problemas son muy grandes y no tienen que ver con una dificultad cognitiva de asimilar un conocimiento que se le transmite, sino puede tener que ver con unas situaciones sociales y familiares que, desde luego, si la pandemia nos hizo, a mi juicio, ver algo de lo que nunca me he recuperado, es asomarnos al abismo de que no nos imaginábamos que nuestros alumnos y alumnas vivían en qué condiciones. Sí. ¿Y qué situaciones tenían tras enorme y Tony lo comenta en el libro de salud mental. Sí, está ahí, claro, eso ya venía la salud mental del profesorado y del alumnado en general y de la familia. Y de las familias. Nos afecta a todos, es algo que nos afecta a todos. En el caso del adolescente pues, o del alumnado, yo creo que... Yo un poco el miedo que me da, porque sí que es verdad que oyes esos discursos, pero creo que en los últimos tiempos la gente ya sabe que ese discurso no es... o sea, o lo reservas para tu círculo de... no es un discurso que esté bien visto ya tampoco hablar así de los alumnos ni de las familias y tal, pero me da miedo que haya una involución en el sentido de que se vuelva otra vez a pensar que la escuela tiene que ser cañera, de estricta con las normas, la disciplina, los exámenes difíciles y todo esto, y que volvamos otra vez a ese punto de y el que no llega y ya está. Yo creo que hay un cierto interés, y lo digo como periodista... Y una segregación temprana. Hay un cierto interés en que ese discurso cale en algunos sectores. Y el modelo que será, que con 12 años ya haya ¿la alternativa cuál es? Bueno, de FP, ese discurso, de FP que no sería FP. Ya, pero ese discurso también lleva a que la gente pues apueste más, a lo mejor considere un desprestigio de la escuela pública o de la educación pública y que que se vaya a centros concertados o privados. Claro, es que la escuela pública no es lo que te queda si no te puedes pagar otra cosa. Es que no es un recurso lo que te queda. Es que la escuela pública... Ese es un poco el discurso que a veces se está calando, ¿no? Sí, no. A ver, por eso hay que dignificar la escuela, por supuesto, la escuela pública. Es decir, ojo, esto que estás contando es anecdótico, o sea, porque claro, es lo que tú has dicho, salen en los medios un alumno ha agredido al profesor y te lo sacan en la tele y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero perdona, agresiones de profesores a alumnos, agresiones verbales ocurren muy a menudo y nos tenemos que callar. Entonces, parece que siempre hay un interés, como decir, de que en la escuela pública pasan cosas desagradables y que hay que huir de ahí. Y no es así, no es así. Lo que pasa son muchas veces datos anecdóticos. ¿Sí? En todos los centros hay niños que son violentos y tal, pero igual que en todos los centros, yo tengo 100 profesores y siempre digo lo mismo. Si el porcentaje de
psicópatas en la sociedad es de un 2%, por decir algo, Algunos hay 2 profesores psicópatas en mi claustro, eso lo tengo que tener claro por estadística. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues somos reflejo de la sociedad para bien y para mal. Y tenemos que aprender a convivir, por eso la escuela tiene que ser inclusiva, porque nos tiene que recoger a todos. Y los claustros tienen que ser inclusivos también, Claro, porque hay de todo tipo. pero Las familias tampoco son tenemos que olvidar que nosotros somos los que damos el servicio público a los alumnos y a las familias, que la escuela no está hecha para atender las necesidades del profesorado. Y en eso otra vez volvemos a lo mismo, la escuela está para atender las necesidades del alumnado, y cuando hablamos de poner al alumnado en el centro es eso, no olvidar eso, que no es un centro del trabajo al que tú vayas allí a crecer profesionalmente, que puede ser, ¿vale? Sino que tú vas a dar un servicio a esos alumnos. Y aparte, si ahí quieres crecer profesionalmente, bien, pero creces profesionalmente como docente, no como filólogo, ni nada de eso, porque algunos se piensa ahí que pues eso, que te pagan por saber mucho de lo tuyo. No, te pagan por enseñar bien de lo tuyo. Cuanto más sepas, seguramente mejor enseñarás, pero igual sabes mucho y no enseñas nada, Claro. que eso también puede ocurrir. Y a las familias, y al contexto en el Y que tratar encuentras, bien, el barrio en el que y te tratar encuentras, bien y comunicar bien, porque no solo dar clase, olvidamos muchas veces que el oficio docente no es solo dar clase, es formarte, es atender a las familias, atender a tus compañeros, trabajar en equipo, como apuntaba Ana. Y mucha burocracia también, ¿no? No, mucha burocracia, pero a veces, bueno, la burocracia es cierto que parece que al final se va superponiendo en capas, ¿no? La burocracia que hacías en papel ahora la haces también en digital y luego la imprimes otra vez y la vuelves a subir a otra plataforma, ¿no? Las tecnologías en esto no han acabado con el papel, que podría haber sido algo positivo, pues no tienes el doble de burocracia, ¿no? Pero muchas veces la burocracia también te garantiza que se están haciendo las cosas bien. Pero también nos hemos acostumbrado a poner en el papel una cosa y luego hacer otra, con lo cual no sirve para lo que está diseñada. Con la nueva ley también no pasa nada, las Claro, plantaciones y todo se hacen... Pero entraríamos ahí a hablar del papel de la inspección educativa, ¿no? Porque bueno, esa es otra. La inspección educativa acaba siendo un órgano que está ahí, que si nosotros hablamos de ratio, yo a veces hablo con los inspectores o con las inspectoras que me han tocado, y dicen, claro, yo es que llevo 45 centros o 30 centros. Sí, bueno, o sea, ¿cómo puedes inspeccionar 30 centros? No te sale ni a uno por día, o sea, si dedicaras uno, no te da tiempo. Entonces, ¿cómo puedes pretender que quien supervise y te pueda dar pautas de lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, tampoco tiene mecanismos para hacerlo? Claro. Y no puede recurrir, y cuando recurres a las inspecciones, cuando ya son casos perdidos, que prácticamente son embrollos administrativos que se han enquistado y tal, no tienes un... Y además pierde parte del valor que tiene no como fiscalizador, sino como acompañamiento a los centros, ¿no? Que están inmersos en procesos pues, de reflexión. Yo no digo de innovación, me refiero a procesos de reflexión acerca de la práctica, ¿no? Sino cuando acudes a ellos, cuando ya hay algo que tiene que intervenir alguien ajeno porque tú no has sido capaz de resolver. Entonces, claro, están pues, todo el día pues, apagando bombas, es normal, entiendo, ¿no? Porque también pierden esa parte que les hace un poco la mala fama que tienen, ¿no? Y vienen solamente a supervisar, a nivel fiscalizador, no a acompañar. Y creo que, claro, es imposible, es que tienen... Sí, no hay una prevención, ¿no? Porque muchas veces te haría falta esa prevención, ¿no? Es decir, a principio del curso que dijeran, no, mirad, esto y esto es ilegal, no podéis hacerlo. Y os lo dice el inspector, ¿no? No es el director o no es el jefe de departamento, ¿no? Exacto. Estas cositas no las podéis poner en una programación, ni las podéis poner en una programación, ni las podéis hacer valer en el aula, ¿no? Efectivamente. Sí, porque son contrarias a la ley, porque son contrarias a los principios de la inclusión educativa, porque son contrarias al sentido común. Si pudieran visitar más los centros, estar más tiempo, ir a la CCP, un claustro, charlar con profesores, si podrían ver un poco el sentir de incluso el claustro, sentir que incluso puede tener el claustro, que yo a lo mejor en contra del equipo directivo yo ni me entero, es decir, también hay un montón de cosas que yo hago mal todos los días. Claro, haces y haces unas bien y otras te salen fatal. Y a lo mejor has perdido la perspectiva y no te has dado cuenta que hay un sentir en el claustro que no estás sabiendo detectar porque estás todo el día metido en la trinchera, ¿no? Entonces, el inspector sí podía tener mejor esa toma de medida, pero es que es imposible, es que están a un nivel de saturación extremo, si es que no, bastante... Sin duda.
Yo, bueno, como soy periodista, aquí hago un poco de moderador, si os parece. Nos quedan 10 minutos, me dice Carlos. Yo no sé si también estamos aquí, nos veo aquí un poco, no sé si también somos poquitos, somos aquí un poco en plan familiar, si os parece que estamos aquí hablando, nos podemos enrollar hablando, pero creo que está bien que si queréis, no sé, algo de lo que hemos hablado, si habéis leído el libro, ¿qué os parece? ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema que podamos comentar aquí en familia? Aquí estamos aquí poquita gente. Sí, no sé, claro, ¿no? Que participe. Aquí hay gente que también sabemos de qué. Por ahí, mira. Pues, Ahí. es que, de verdad, el foco... Hola, buenas. Habéis hablado, vamos, sobre el protagonismo y de si debe estar en el alumno, en el docente. También me parecería interesante hablar de que igual no hay que fijar un protagonista en uno de ellos, ¿no? O sea, yo creo que también la educación no debe ser algo que sea transmitir del docente al alumno, sino construir conocimiento y cómo, pues también tener en cuenta las cosas que el profesor pueda aprender del alumnado, ¿no? Entonces, me parece importante hablar de este protagonismo de ambos y de cómo es una especie de simbiosis, ¿no? Entre ambos. Sí, yo creo que va por ahí la idea. Un poco, creo que los que estamos en el mundo este de defender el aprendizaje competencial va por ahí, ¿no? El desarrollo de las competencias exige precisamente trabajar en clase, y trabajar en clase no es el profesor explica y los alumnos hacen unas actividades, es ponerse a trabajar todos juntos. Lo comentaba Ana, o sea, para mí una clase ideal es una clase primero amplia, que se puedan mover las cosas y se puedan poner las mesas y que tenga ordenadores para poder trabajar, y que sea un espacio abierto, que no sea como tenemos ahora, 30 sillas y mesas metidas ahí que no cabemos y que no se puede ni siquiera organizar de otra manera. Pero imaginemos una clase amplia donde se pueden montar grupos de trabajo, donde hay 20, pongamos 20, 25, yo creo 20 sería un número ideal en secundaria para poder trabajar bien, y donde puede que haya un profesor, o mejor si hay dos, ¿vale? Para ir gestionando grupos de trabajo y asignando tareas y supervisando tareas. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir, porque muchas veces el profesor no es un dios que sabe todo, en su materia evidentemente, pero es que ya estamos viendo, nos metemos en un mundo en el que los conocimientos son tan vastos y los mecanismos para acceder a ellos son tan fáciles como consultar el móvil, que bueno, pues yo ahora mismo no me acordaba quién era el que vivía aquí con Giner de los Ríos, que era Cosío, ¿vale? Pues, pero es que eso, si un alumno no lo sabe, lo puede consultar en ese momento, y además puede saber precisamente quién era Cosío y por qué se hizo famoso. No hace falta que esté yo allí para explicárselo. Es que puede él incluso explicármelo a mí, que yo ya se me ha olvidado, porque es que al final dignificamos la memoria y glorificamos la memoria de los profesores como si fuéramos seres privilegiados, que todo lo que aprendimos en la facultad se nos ha quedado en la cabeza, y no somos así, por suerte no somos así. Entonces, ¿dónde se construye el conocimiento? Pues en las aulas. ¿Y cómo se construye? Precisamente con la interacción y con la comunicación. Si eso no existe, para mí un aula en la que todos están en silencio, leyendo un libro de texto, que es una visión muy particular del currículo, con una serie de condicionantes muy particulares, para mí eso no es aprendizaje, para mí eso es reproducción y algo más. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ojalá, sí. Ojalá, pero ya te digo, con el modelo un profesor, 30 alumnos, eso es inviable, porque ¿qué vas a aprender si no tienes tiempo ni a un minuto por alumno que te contara algo, ya tienes la clase perdida. No, y además, en los centros educativos no deberían ser solo el lugar en el que aprenden los alumnos. En sí mismos deberían ser el lugar en el que los profes seguimos aprendiendo. Es decir, no terminas tu carrera, tu posición, te presentas allí y dices, bueno, y a partir de ahora ya me voy a dedicar a ser solamente, ¿no? el que ¿no? difunda el conocimiento y en una dirección muy clara. Y solamente se me va a devolver en formato examen, porque en función de cómo seas de hábil, tendrás una mejor nota, ¿no? Entonces, efectivamente, en mi centro nosotros tenemos proyecto de codocencia y somos hasta 7 este año docentes de secundaria, que damos clase a 100 alumnos a la vez. Yo pocas veces me he visto más angustiada de la cantidad, o sea, sales de allí
con una sensación de, o sea, de que te ha caído el conocimiento así como una piedra así en la cabeza. O sea, decir, sales allí y dices, ostras, me acabo de ver 4 horas del romanticismo que estoy todavía mareada porque ha estado hablando de historia, de música, de no sé qué, y efectivamente, entonces, esa sensación de estar aprendiendo junto a ellos, que ellos vean que estás aprendiendo con compañeros, a un compañero se sorprende y dice, ostras, pues esto no lo sabía yo, y lo dices delante de ellos que tampoco pasa nada, y tal, pues también hace que sea como ¿no? Que se convierta en como de multilineal, ¿no? Multifactorial. De repente empiezan a intervenir otros factores, que es profesores se entienden entre ellos, el alumno aprende del profe, el profe del alumno, el profe del profe, el alumno del alumno, nos evaluamos, que no pasa nada, que la evaluación no es un coco que viene y te come, la evaluación es estupenda y hay que también desterrar esa cosa de la evaluación desde el punto de vista negativo de te voy a evaluar ¿no? a nivel fiscalizado, sino nos evaluamos porque tiene que seguir habiendo autocrítica. Es, yo todos los días lo hago lo mejor que sé y puedo, pues lo intento, pero que lo podría hacer mejor, probablemente también. Y si hay algún método de evaluación en el que yo veo que efectivamente hoy no estuve a la altura, debo saberlo, porque si es público. Es que ese tema no ha salido, Ana, el tema de la evaluación, o sea, ¿cómo podemos tener un sistema educativo que no se evalúa, ¿no? Que no tiene una evaluación interna, que da igual lo que hagas, un profesor puede pasar todo el año sin hacer nada, literalmente, sin hacer nada, o abriendo el libro diciendo, hoy de la página 1 a las 7, mañana a las 7 a las 14, y así, y tal día el examen. Y ya está. Y otro, como dice Ana, que esté allí haciendo 1000 cosas y tal, a final de año cobra lo mismo, la valoración la misma, tal, porque nadie evalúa lo que se está haciendo, nadie evalúa. Y un sistema se tiene que evaluar para que sea de calidad, y no hay una evaluación. Pero volvemos, ¿quién va a hacer esa evaluación? ¿Un inspector que lleva 45 centros? Claro, es que imposible. ¿La administración que no te conoce ni sabe quién eres? ¿Con qué mecanismo se evalúa? Bueno es que te la inventas, el mecanismo de evaluación tiene que ser un examen de conocimientos teóricos o de conocimientos que uno memoriza y lo suelta. Las competencias, ¿cómo puedes hacer una evaluación de competencias si no sabemos ni siquiera cómo llevarlas a cabo? O sí que sabemos, pero nos cuesta mucho. Bueno, es que es complicado. La evaluación es otro de los grandes problemas del sistema educativo. Es que los centros educativos es muy complejo. O sea, es decir, y cuando estás en equipo directivo te das cuenta que lo complejo ya explota. O sea, te das cuenta que al final es muy complejo. Pero es verdad que el tema de la evaluación es como yo creo que también es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque además no hay ningún tipo de incentivo en otro tipo de empresas de titularidad privada, al que más trabaja más cobra, al que se involucra en temas, ¿no? Hay un cierto margen del sueldo que te llevas en función de, pero aquí no, aquí entonces puedes pasar por un centro de cualquiera de esas maneras, no pasa nada. No, es más, si eres de los que trabajas el doble porque enseguida te dan más. Bueno, claro, y si luego eres como equipo directivo y tienes a docentes que especialmente trabajan, o que son trabajadores, pues al final los acabas quemando hasta sin razón y me dicen, Ana, ¿también me vas a meter en eso? Porque claro, como sé que si te meto vas a funcionar y cumples y lo vas a hacer fenomenal y sé que si te lo doy a ti va a ser estupendo, pues te voy a meter 17. Y a este que no hace nada no le voy a dar nada porque es que no lo va a hacer. Entonces, como, oye, al final quemas al que hace. Sí. Es que eso pasa así, ¿no? No sé si hay alguna cosa más por ahí. Animaos, venga. Nada, muchas gracias a los tres. Me interesa y me preocupa al mismo tiempo el cómo empezábamos, ¿no? Poniendo sobre la mesa el papel o la dificultad que tenemos para transmitir hacia afuera, en general, a la sociedad en general, que eso es un término a través de los medios de comunicación, que son el gran medio que tenemos de transmisión, de la complejidad, los grises, las tensiones que atraviesan la escuela. Tenemos una dificultad enorme y además la escuela es en sí misma probablemente uno de los espacios más atravesado de paradojas y de tensiones. No sé, en la escuela uno aprende a hacer el yo, ¿no? O sea, el niño que no empieza a ser un sujeto individual al mismo tiempo que estamos construyendo un nosotros, ¿no? La escuela es un lugar de exigencia, evidentemente, pero también de cuidados, ¿no? Es un lugar que acoge, pero que también, ¿no? O sea, que decir que está tremendamente atravesada por un montón de tensiones, que es vuestro día a día, que son muy difíciles de transmitir hacia afuera
y que eso yo creo, y lo que gana un poco es el aula o jaula, cuando en realidad pues probablemente sea un I, ¿no? Porque en algún caso protege, si entendemos la jaula como protección, y también es un lugar. Es decir, que, entonces, bueno, el comentario, la pregunta es, ¿no? Y ahí hay un periodista y hay dos personas que estáis en el aula, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Yo creo que tu libro ayuda en esta línea. ¿Cómo podríamos hacer para transmitir hacia afuera? Necesitamos relato que no, por un lado, esperanzador, que yo creo que el libro es un libro esperanzador, pero relato esperanzador, posibilista, pero también capaz de transmitir todos estos matices, todas estas paradojas, todas estas tensiones, todos estos grises que realmente atraviesan el día a día escolar. Y tú también lo dices en el libro, un día estás que te quedarías ahí, ¿no? Toda la vida porque ha habido magia y es maravilloso, y al día siguiente es que no quieres ni salir de la cama de casa porque, o sea, y eso pasa todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, ¿no? Y ya insisto, tu libro creo que ayuda, brindamos más relatos que nos den la complejidad al tiempo que nos den esta esperanza, ¿no? Yo creo que la escuela como institución sigue siendo una institución muy fortificada y muy cerrada en sí misma. Y ya sabéis que cuesta mucho abrir, las familias no son bien recibidas, lo siento, la escuela no se ofrece nunca como acogedora a las familias, porque se perciben como fiscalizadoras, como que vienen a decirte que estás haciendo algo mal. Un enemigo, ¿no? Sí, como un enemigo más, ¿no? Pues ya tenemos el enemigo cerca, que es los niños que tienen ahí, que molestan y que hablan cuando no toca y todo esto, los padres ¿no? ni te cuento ya. Y entonces ya vienen las familias, que es como la versión ampliada y extendida del niño, que todavía, pues si el niño molesta, la familia molesta el doble, ¿no? Entonces, claro, pero eso sabemos que no es así, o sea, sabemos que ni el niño es el enemigo ni la familia son el enemigo, pero ¿por qué se produce eso? Pues porque hay una falta de comunicación, entre la escuela y las familias. Las plataformas estas que hay ahora, pues el Ítaca allí en nuestro caso, aquí no sé cómo se llama, tal, son un elemento muy frío, ¿no? Hoy se ha portado mal fulanito y tú sabes que lo mandas igual. Mira, hoy se ha portado mal fulanito, pero la madre o el padre lo está recibiendo. Mira, hoy se ha portado mal fulanito. O sea, lo lee con otro tono totalmente diferente y agresivo. Y entonces te contesta, pues iré a hablar contigo. Pero tú lees, pues iré a hablar contigo. Y entonces ya es como, le he dicho esto y ya viene tal, podemos hacer la reunión aquí en el despacho de dirección por si me pega y tal. O sea, siempre se percibe una hostilidad docente-familia que luego no es, porque luego no es. Las familias son las primeras interesadas en que la relación sea buena, que los niños, sus hijos estén bien acogidos, que tengan buenos profesores, que los quieran, que los traten bien. Entonces, mientras tengamos esa barrera institucional, porque claro, es una barrera institucional, y volvemos otra vez al tema de las ratios, claro, un profesor de secundaria, 160, 180 alumnos, ¿cómo va a tener una relación fluida con 180 o 200 familias? Es imposible. Bueno, imposible no, pero cuesta muchísimo, porque esa comunicación al final acaba siendo solo con los que molestan o con los que hacen cosas mal, porque no puede estar retroalimentando lo bueno, no puede estar diciendo, mira, pues hoy tu hijo ha estado participando en clase, qué bien, que lo ha hecho muy bien, tal, porque claro, tiene un montón de gente y no va a estar ahí dedicando 2 o 3 horas más a escribir. Entonces, se acabará esa mala fama o este desencuentro de la escuela como institución y esas suspicacias cuando tengamos una escuela de verdad abierta, que las familias sepan en todo momento qué está ocurriendo en clase, que sepan entender que hay días buenos y días malos, que no pasa nada si un día el profesor, no digo que le haya gritado, pero que no haya reconocido positivamente a su hijo o lo que sea, porque luego al día siguiente pasará otra cosa buena. Pero el sistema ahora mismo creo que no lo permite. No lo permite porque, ya te digo, los centros, el tuyo 1.400, el mío 900 alumnos, prácticamente todos de la ESO, acaban siendo máquinas de instruir que no dan pie a que se construya eso que llamamos comunidad educativa. Los consejos escolares son una pantomima, no acaban siendo un instrumento realmente de vinculación con las familias. Las AMPAs, cuando funcionan, al final sabemos que son
7, 8 personas que no tienen otra cosa mejor que hacer y dedican tiempo a eso. Entonces, creo que hay que cambiar muchísimas cosas para que la escuela realmente sea un espacio de encuentro, de comunidad y de más o menos armonía dentro de las posibles disensiones que pueda haber, ¿no? No sé. Sí, yo creo que generar esos espacios es complejo por la propia estructura, ¿no? Y propia horaria, pero es verdad que como equipos directivos yo creo que una buena cosa sería propiciar esos momentos, o sea, propiciar ese momento de encuentro que, como dice Toni, no puede un tutor o un profesor estar constantemente pendiente de todos, pero es verdad propiciar esos momentos, o una junta de evaluación cuando estás dedicando 20 minutos al alumno que se porta mal y al que es soberbio y es estupendo y saca 10 en todo y dice, bueno, este no hablamos porque va fenomenal. Pues esas cosas son las que dices, perdona, no, hay que hablar, o sea, es decir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación, y eso también lo que hace que la familia diga, bueno, ¿y de mi hijo qué habéis hablado? Bueno, nada, si va fenomenal. Bueno, algo tendrás que poder decir de mi hijo, ¿no? O solo vas a hablar del que va mal y además, ¿y qué tipo de cosas estás diciendo del que va mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son crear esos espacios de encuentro y luego también que tengamos, fíjate, la profesión, somos todos muy individualistas, hablamos de secundaria, ojo, que ya verán que en la secundaria somos muy especialitos y cosa que lamentablemente no nos parecemos a la primaria, que ojalá que tiene otro punto de vista de su profesión mucho más abierta y mucho más, yo creo, más contemporánea que nosotros, porque la división en asignaturas nos mete en nuestra pecerita cada uno y como que no queremos saber mucho de los demás. Pero es verdad que esa sensación como de falsa... tenemos como un poco de complejo, es decir, esa compleja de a una familia que, pues no, las cosas no están tan mal, porque mire los resultados de esa evaluación, pues mire, es decir, esa cosa de, bueno, pues no decimos nada, total, como se va a seguir hablando mal, o un discurso en cualquier red social o en cualquier evento de, todo mal, todo mal no es verdad, porque aquí datos indican esto, pero es como, bueno, total, esa cosa como de dejarnos llevar de total, si se va a hablar mal de nosotros, ¿qué vamos? No, pues esa como indefensión aprendida, creo que también deberíamos un poco romper con ella, ¿no? Y profesionalizar la profesión desde el punto de vista de, eso es una profesión y como profesión yo me reivindico mis derechos como docente, pero también es verdad que mi función ahora mismo es sacar a su hijo o a su hija adelante, de manera que vaya por delante, que es mi profesión, entonces profesionalizarnos así, ¿no? Y asumir que nos equivocamos. Hombre, mil veces. Porque parece mil que veces nos cuesta asumir que nos equivocamos, claro. Y todos podemos decir en algún momento, pues sí, mira, he tenido un mal día, he contestado mal a tu hijo o le he gritado, no tenía que haberlo hecho y ya está, no es pasa más, nada. y cuando a una No familia le dices eso, veces, les desmontas, ¿eh? Te dicen, bueno, pues entonces ya está, sí. se reconoce y ya está, ¿no? O a un docente que en un momento determinado le has... ¿no? Es que somos se personas, reconoce trabajamos con personas, no tenemos más. Es verdad. Yo creo que tenemos que ir acabando, me está dando aquí. Yo, si te importa, Toni, Sí. me gustaría leer para acabar y para irnos con un buen sabor de boca de aquí. Espero que haya gustado aquí la conversación. Leer un poquito de tu libro, un trocito, un parrafito que me gustó mucho cuando lo leí hace unos meses. Y bueno, ahora ir recordando a mi querido Nucci Ordine, que siempre decía que hemos hablado de la lectura en voz alta, la importancia de luego. Me gusta recordar a Nuccio porque Nuccio siempre decía que él se hizo famoso con su libro y porque leía en clase a sus chavales de la universidad y tenía una fama tremenda, porque iban cientos y cientos de alumnos a escucharle en la universidad, ¿no? Y bueno, me acuerdo mucho de él, la verdad. Mira, tú dices, para acabar, si os parece, mira, dices, soñar es gratis, ¿no? Dice, soñar, por ejemplo, con una escuela comprometida de verdad, con la sostenibilidad, con la coeducación, con la tolerancia ideológica y religiosa. Una escuela que apueste en serio por un futuro mejor, sin aceptar que la desigualdad social sea insalvable, sin aceptar la marginación de las minorías. En eso estamos, ¿sabes? soñando, a ver si lo hacemos realidad. Muchas gracias, Javier. Nada. Gracias a todos.